Usted sabe, hermanos, que estamos en una serie que estamos estudiando el pacto mosaico. El pacto mosaico es el que Dios instituyó con el pueblo de Dios en el monte Sinaí después de que lo sacó de Egipto. Y una parte muy importante del pacto mosaico son los famosos 10 mandamientos, que llevamos ya con estas 4 semanas estudiando los 10 mandamientos. Y a este mensaje, pues yo lo he titulado, como se han titulado los anteriores, Nuestra respuesta hacia Él, la 4ª parte. Y en Éxodo capítulo 20, el Señor comienza diciendo, y habló Dios de todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Son los 10 mandamientos. Y recordemos que estos 10 mandamientos nos muestran el carácter de Dios. Hermanos, los 10 mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. Y nosotros al obedecerlos, nosotros al seguirlos, nosotros estamos entonces siguiendo en la senda que nos lleva a regresar a la imagen de Dios que perdimos en el huerto del Edén. Recuerde que el hombre, el cristiano, ahora está hecho a imagen de Cristo. La imagen de Cristo tiene que ser formada en nosotros y no se puede llegar a ser como el Señor en el sentido de su vida moral, porque obviamente nosotros nunca vamos a tener los atributos que solo Dios dispone, como su conocimiento absoluto de todo o su poder absoluto de todo. Pero hay atributos que el Señor ha compartido con nosotros, como por ejemplo el amor, la obediencia, como por ejemplo el ser justo. Hermanos, nosotros tenemos que seguir los 10 mandamientos, no porque a través de ellos encontremos salvación, porque no, los 10 mandamientos no son para ser salvos. Los 10 mandamientos son entregados al pueblo después de que son salvos. Los 10 mandamientos es para que el pueblo sea el reino de sacerdotes que el Señor espera que sean. Así que démosle un rápido repaso a nuestros mandamientos que hemos estudiado hasta acá. Vean nada más la pantalla, olvídese su Biblia, vamos a tratar de hacerlo de memoria. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. Segundo, no te harás imágenes. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo.
Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Y sexto, no matarás. Esos son los 6 mandamientos que hemos estudiado hasta ahorita y ahora nos vamos a encargar de estudiar el mandamiento número 7 ¿se acuerda del mar? ¿Ok? Para recordar los 3 mandamientos que siguen, podemos recordarnos por la palabra mar: no matarás, no adulterarás y no robarás. ¿Ok? Hoy vamos a estudiar pues la A y la R de estos mandamientos. El 7º y 8º mandamiento, que son: no cometerás adulterio y no hurtarás. Versículos 14 y versículo 15. Comencemos con el 7º mandamiento: no cometerás adulterio, no adulterarás, como para hacerlo más cortito. Este mandamiento nos dice que en cuanto a nuestro matrimonio, nosotros debemos ser fieles. Alonso, creo que hay un feedback que me está por ahí. En cuanto al matrimonio, nosotros tenemos que ser fieles. ¿Quién constituyó el matrimonio? Dios. Lo tenemos en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando el Señor de Adán, de una costilla de Adán, crea a la mujer y se la lleva al hombre, y entonces dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En un principio, hermanos, sí, nosotros no podemos dejar de pensar del mandamiento no adulterarás y no asociarlo con el matrimonio, pero como vamos a ver ahora más tarde, no solamente involucra la relación matrimonial, sino que involucra algo mucho más grande. Dios escogió de todas las cosas que hizo, una sola cosa que lo iba a representar a Él en su relación como Trinidad y en su relación con su pueblo, una sola institución en toda la creación que lo iba a representar a Él. Que cuando la gente viera a esta institución, dijera: algo así es Dios. Algo así es Dios. ¿Sabe cuál es esa institución que Dios creó? El matrimonio. El matrimonio. Dios, hermanos, escogió que el matrimonio lo representara a Él delante de la humanidad. Imagínate, hermano, entonces lo que esto implica y significa. Cada vez que un hombre y una mujer se unen en matrimonio, están mostrándole al mundo entero cómo es Dios, en cierta forma. Nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo conviven en una perfección absoluta, siendo 3 personas de un solo Dios, en un solo Dios. Es una unidad en diversidad. No, el Padre no es exactamente lo mismo que el Hijo no es exactamente lo mismo que el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es exactamente lo mismo que el Padre, pero tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Yo sé que este es un tema bastante complejo y en realidad nuestro entendimiento no llega a comprenderlo completamente. Pero tenemos que tener presente que el Señor vive en unidad consigo mismo, pero al mismo tiempo hay diversidad. Pues el Señor escogió que el matrimonio tenía que representar lo mismo. Por tanto, el hombre se separará de su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, de tal manera que ya no es uno y otro, sino que delante de Dios son considerados como si fuese uno solo. Hay una unidad en diversidad, hombre y mujer. Por eso es que el matrimonio homosexual no tiene ni pie ni cabeza delante de las Escrituras, porque no hay diversidad en hombre-hombre o mujer-mujer. Tiene que ser hombre y mujer.
Hermanos, entonces en primer lugar vemos que el matrimonio tiene el objetivo de representar la diversidad y unidad que hay en el Trino Dios. Pero en segundo lugar también vemos que el Señor ha escogido que su pueblo entienda cómo Él se relaciona con, el pueblo se relaciona con Dios al ver una relación matrimonial. No es extraño y no nos es extraña la figura de que Dios se compara a Él mismo como si fuese el esposo y el pueblo de Dios se compara como si fuese la esposa. ¿Está conmigo? Y de tal manera entonces vemos que la relación de Dios con el pueblo es una relación de pacto, es una relación de alianza y que hay entonces una fidelidad que se comprometen mutuamente. De la misma manera dice Pablo en el libro de Efesios que el hombre a la mujer, a su esposa. El hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la iglesia tiene que obedecer y ser sumisa a su marido de la misma manera que la iglesia acepta y reconoce el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo sobre ella. El matrimonio entonces representa a Dios en la vida del hombre. Y esto es un gran privilegio. Pero hay peligros contra esa unidad. Esos peligros se encuentran básicamente en el egoísmo de alguna de las partes. Cuando alguna de las partes del matrimonio decide ser egoísta, el esposo o la esposa o los dos juntos, a final de cuentas se provoca una ruptura en la unidad y ya están dejando de mostrar a Dios delante de la humanidad. Se están convirtiendo en lo que Dios no ha diseñado para ellos. Por tanto, la importancia de este mandamiento de no adulterarás o no cometerás adulterio. Es un llamado para que nosotros no rompamos lo que el Señor ha creado como matrimonio. Es un llamado para que el pueblo se mantenga fiel. Fiel al diseño original de Dios. Fiel a lo que el Señor ha establecido. Cuando nosotros permitimos que el egoísmo llene nuestro corazón, vamos a terminar haciendo lo que Dios no quiere. Quizás uno de los mandamientos más difíciles de cumplir sea este. Posiblemente tú no hayas cometido algunos de los otros mandamientos. De repente te es más fácil guardar los otros mandamientos. Pero este mandamiento es especialmente sensible. ¿Sabe por qué? Porque la única forma de guardarlo es amando completamente a la persona que Dios ha puesto por nuestro cónyuge. Si yo de alguna manera comienzo a ser egoísta, ciertamente lo voy a violar. Y violar el mandamiento no significa simplemente con sacar los pies del plato, que ya se fue con otra. No, hermano, violar el mandamiento significa que yo he albergado algún tipo de egoísmo en el corazón. Por ejemplo, cuando un hombre ve a otra mujer que no es su esposa, ahí ya hay egoísmo en el corazón. Porque el deseo del hombre, ¿a quién debería ser? ¿Hacia quién? Hacia su esposa. Y el deseo de la esposa, ¿hacia quién debería ser? Hacia su esposo. Ellos se deben desear exclusivamente. Tú has visto la sociedad actual cuando dice, nosotros tenemos una relación abierta. Esto significa que tanto uno como otro pueden tener relaciones con otra gente y regresar otra vez entre ellos, y eso le llaman una relación abierta. Pues no, porque eso no es lo que se muestra
Eso no es fidelidad. Eso es un deseo desesperado por satisfacerse a sí mismo. Las relaciones sexuales antes del matrimonio son una violación de este mandamiento. Porque cuando dos personas fuera del pacto matrimonial así estén diciendo, no, pero sí nos vamos a casar, pero sí nos vamos a casar, pero sí nos vamos a casar. Así dos personas quieran tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que está gobernando en ellos es el deseo sexual, es el egoísmo a final de cuentas. Porque el matrimonio trae protección, el matrimonio trae compromiso. Jovencita, tú que estás acá, que te estás criando en el Señor. Si el día de mañana tú tienes un novio y te propone tener relaciones sexuales antes de ser casados, déjame decirte que ese hombre no te ama. No te ama. No está pensando en ti, está pensando en él. Está pensando en él. Tú simplemente vas a ser un instrumento para satisfacerse a él mismo. No es un acto de amor. Eso que le dicen la prueba del amor es una gran mentira. El matrimonio tiene que estar basado sobre el amor. Si no es la base del amor, no puedes guardar este mandamiento. Lo mismo sucede con masturbación, que es el deseo de satisfacerse a sí mismo sin importarle las demás personas. Lo mismo sucede, hermano, con el homosexualismo. Lo mismo sucede con cuántas cosas vemos en este mundo. Y vivimos en una sociedad muy sexualizada. Tú vas a un centro comercial y por todo lado te encuentras mujeres en ropa interior, así, en gigantesco, te las hacen así como en 5 metros de largo por 3 metros de alto. Increíble. Vas a un kiosco y te encuentras todo tipo de material pornográfico, pero eso sí, si le logras tapar ciertas áreas, pues ya lo haces decente. No, hermano, vivimos, tienes que reconocer esto, vivimos en una sociedad altamente sexualizada. Tus hijos están en medio de esta sociedad sexualizada y si tú no le pones como padre de familia los principios básicos de la palabra, el joven que tienes, la niña o el niño que tienes va a ser arrastrado por la corriente de este mundo y va a pensar que su sexualidad es para su goce personal, es para él y para su propio deleite. No es así. Dios nos ha dado una sexualidad no solamente para que la deleitemos nosotros, sino para que nos deleitemos juntamente con la persona que de por vida va a ser nuestro esposo o nuestra esposa. Dios ha diseñado esto así. No adulterarás involucra entonces que yo tengo que cuidar la santidad del matrimonio. Pero también involucra que yo tengo que evitar hacer todo lo que yo esté a mi alcance por evitar que los demás falten en sus matrimonios. La ropa puede ser un instrumento muy grande para violar este mandamiento. No, pastor, pero yo no le estoy sacando los pies del plato, yo no estoy haciendo nada indebido, pero te pones unas ropas que hace que todos los hombres te vuelvan a ver. ¿Por qué codicias la atención de los hombres? ¿No es acaso eso egoísmo? ¿Por qué quieres que todo el mundo te vea y te dé piropos en la calle? ¿No es eso egoísmo? ¿Vanagloria y vanidad? La ropa tiene. Yo he escuchado mujeres que dicen, pero allá ellos. Yo tengo todo el derecho de vestir como me da la gana. Pero recuerda esto. Tú no tienes el derecho de poner tropiezo en el corazón de tu prójimo. Tú no tienes derecho a eso. Sí, tú tienes derecho a vestirte como quieras, entre tanto que no pongas tropiezo en el corazón de tu prójimo. Cuida lo que vistes. Esto especialmente a las mujeres.
Porque los hombres nos dejamos guiar más por la vista. Los hombres caemos por la vista. Y hermanas amadas en Cristo Jesús, no cometerás adulterio significa que tú vas a ser sabia a la hora de seleccionar tu ropa. Que no vas a ponerte algo que tan siquiera otra persona pueda ser mal pensado. Y usar tu cuerpo para pensar mal. Tienes que cuidar. Tienes que cuidar. Y yo sé que la excusa es, pero aunque me ponga sotana, el que quiera pensar mal, va a pensar mal. Es cierto que cuando un hombre quiere pensar mal, va a pensar mal, pero por lo menos tú no le des la oportunidad. Que tú no le hayas dado el lugar. Cuida a tu prójimo. El Catecismo Menor de Westminster, esto es yo sé que la palabra catecismo la asociamos mucho con la Iglesia Católica, pero catecismo simplemente significa una forma de enseñanza a través de preguntas y respuestas. Y antiguamente se usaba muchísimo, nosotros lo hemos perdido. Pero el Catecismo Menor de Westminster, hablando sobre el séptimo mandamiento, cuando el padre le preguntaba al niño, ¿cuál es el séptimo mandamiento y qué significa? El niño debía responder, el séptimo mandamiento exige que perseveremos en nuestra propia castidad y la de nuestro prójimo, en corazón, en palabra y en comportamiento. El séptimo mandamiento prohíbe todo pensamiento, palabra o acción deshonesta. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es lo que Dios espera de su pueblo. Pero nos dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 2, versículo 14 y 15, que el pueblo de Dios no fue fiel. Hacia el final del Antiguo Testamento encontramos estas palabras del Señor. Mas diréis, ¿por qué Mas diréis, ¿por qué? Es como Dios diciendo, ustedes van a decir, ¿y por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. El repudio significa divorcio. Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hermanos, el pueblo de Israel había tenido en poco el pacto matrimonial, a tal punto que nos narran los escritos judíos de la época, que si a un hombre no le gustaba cómo cocinaba su mujer, la despedía, le daba el divorcio. Y usted dirá, wow, qué bárbaros. Hoy día no estamos muy ajenos a eso. ¿Por qué se divorcia la gente hoy en día? Diferencias irreconciliables. ¿Qué significa eso? No te aguanto. No me gusta como eres. Ahora, todo nace de la situación en que vivimos. Dos jóvenes se casan porque no guardaron la castidad, salió embarazada y nunca se conocieron. Y obviamente con el pasar del tiempo, como no se conocen, cuando se llegan a conocer, se da cuenta que no le gustó y a devolver el producto. ¿Eso es justo? Eso no es justo. Eso no es justo. El Señor en Marcos capítulo 10 versículo 5, cuando le estuvieron consultando sobre el matrimonio, poniéndole una trampa a los fariseos, el Señor dijo que Dios, si permitió en algún momento, a manera de concesión, la carta de divorcio,
es por el duro corazón del hombre, porque nunca fue el plan de Dios que el hombre y la mujer se terminaran separando. No es el plan de Dios. Por eso la importancia de este mandamiento, que va a guardar la unidad en tu pareja, que va a guardar la unidad de tu familia. Guardar el mandamiento de no adulterarás. ¿Tú sabes cuántos hijos están heridos y han crecido mal por dos padres que no supieron vivir juntos? Y yo sé que aquí habemos muchos casos. Tú sabes cuánto dolor. He escuchado expresiones de personas que dicen, no, mejor me separo porque para hacerlos sufrir a mis hijos todo lo que están sufriendo, mejor me separo. Como si el divorcio fuera mejor que vivir juntos. No, hermano, el divorcio lo va a empeorar todavía. Lo va a empeorar. La palabra que se usa en griego para hablar del matrimonio y divorcio es una palabra que habla sobre algo que está tan firmemente pegado entre sí que es imposible separarlo sin romperlo. O sea, tú cuando te divorcias imaginas que vas a hacer un corte así como de quirófano, ¿no? Limpio, así, ¡za! Ya, se cayeron las dos partes, listo, no pasó nada acá. No, lo que nos dice la Biblia es que un divorcio es como si tú agarraras una bola de vidrio y le hicieras así, ¡pax! No hay corte limpio con el divorcio. No lo hay. No lo hay. El Señor también nos advirtió que nosotros teníamos que cuidar nuestro corazón. Para todos es bien conocido Mateo 5:27, cuando el Señor dijo, ustedes han escuchado, no cometerás adulterio. Y claro, ellos pensaban, yo no estoy adulterando porque no me he ido con fulana, no me he ido con sutana, yo soy fiel a mi esposa. No, dice el Señor, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Este mandamiento no es para guardarlo solamente con el cuerpo. Este mandamiento tiene que ser guardado ¿desde dónde? Desde el corazón. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta que el principio principal de la ley es que nosotros nos declaremos culpables delante de Dios. No levante la mano, pero ¿cuántos han violado este mandamiento? Y no te estoy preguntando de cuánto lo violaron antes de ser cristianos. ¿Cuánto lo han violado siendo cristianos? ¿Cuánto lo hemos violado siendo cristianos? ¿Cuánto lo hemos violado de repente incluso hasta hoy mismo? De repente hasta ahorita, viendo a alguna hermana o viendo a algún hermano. ¿Te das cuenta cuán necio es nuestro corazón? El mandamiento está, hermano, para que tú caigas en desesperación y digas, Señor, yo no soy bueno. Yo me creía bueno, pero no lo soy. Y no lo soy porque me doy cuenta que mi corazón constantemente se está inclinando hacia el mal. Necesito desesperadamente tu ayuda. Necesito de ti, Señor. Ese es el propósito del mandamiento, que hoy tú te declares a ti mismo pecador, incapaz de poder cumplirlo, y que vengas con desesperación a Cristo, le pidas perdón y que procures no volverlo a hacer. Eso es lo que el Señor espera. Ahora, posiblemente si tú estás violando este mandamiento, va a involucrar también que vas a necesitar ayuda de algún hermano maduro en la fe, de alguna persona que pueda ayudarte. De repente hasta, si esto ya ha trascendido a más, hasta tu matrimonio está por terminarse, por haber violado este mandamiento. Busca ayuda, busca ayuda. No te quedes callado. El Señor, si hoy lo está trayendo a luz, no es con el propósito de destruirte, hermano. Es con el propósito de restaurar. Déjame decirte
Dios puede restaurar un matrimonio aun cuando esté en un estado pésimo. Dios puede restaurar un matrimonio. Jovencito, jovencita, no le entregues tu cuerpo ni tu mente a nadie. Espérate hasta el día que el Señor te dé a una persona a tu lado, hasta el día en que te cases. Espérate, no vale la pena que vivas como vive el mundo. Los amigos tuyos te están tratando de mostrar que tú eres una mojigata, un mojigato, un santurrón, un tonto por tratar de abstenerte. Pero déjame decirte que ese es el camino que más matrimonios estables y felices han producido a lo largo de los siglos. Tú no eres tonto, no eres tonta. Tonto es el que no tiene control de sí mismo. Tonto es el que no puede decir que no. Ese es tonto. Pero si tú por la gracia de Dios puedes decirle a alguien no, haces bien. Así que cuídate, cuídate. Ya habiendo considerado el séptimo mandamiento, ¿cuál es el séptimo mandamiento? No adulterarás. Pasemos al octavo mandamiento. El octavo mandamiento es: no cometerás adulterio, no hurtarás, o, una palabra más normal para nosotros, no robarás. Robar es tomar obviamente lo que no nos pertenece. Pero ¿cuál es el origen del robo? El origen del robo está en la codicia. Todo robo se inicia cuando el hombre en su corazón desea algo que no tiene, no le pertenece. Todo robo nace desde el corazón. Entonces podemos decir con toda certeza que a como tener enojo en el corazón de una persona, eso ya es violar el mandamiento de no matarás. Que a como codiciar a la mujer ajena ya es violación del mandamiento, no adulterarás. La codicia ya es violación del mandamiento, no robarás. Nuevamente, no voy a pedir que levante la mano. ¿Cuántos hemos robado? Y yo no estoy preguntando acá cuántos se han metido a un banco y han robado. Yo estoy preguntando acá, ¿cuántos hijos se han quedado con el vuelto del padre? Yo estoy preguntando acá, ¿cuántas veces tomaste, te guardaste ese lapicero de tu compañero que tanto te gustó en el colegio? Yo estoy preguntando acá, ¿cuántos tienen conexiones clandestinas en su casa para evitar pagar luz, agua, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuántos han hecho acá un arreglo por debajo para que no les pongan esa multa que merecías? Eso es robar. Robar lesiona las relaciones. Nosotros vivimos en una sociedad y lo mejor que podemos tener como sociedad es tener buenas relaciones, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si yo le dijera acá que en medio de nosotros, los que estamos acá, hay una persona que ha sido carterista durante 50 años, no tanto, durante 20 años de su vida? De repente se agarra el bolso así y ya se lo agarra bien. Y incluso durante la alabanza está alabando a Dios así. ¿Por qué? Porque ya no estás confiando en los demás. Ya no estás confiando en los demás. Eso es lo que sucede con el robo. El robo rompe, bueno, todos los pecados lo hacen, pero el robo en especial rompe la relación de confianza que tenemos uno con el otro. Si a ti te han robado y has sido una persona que conoces, ¿qué sucede con esa persona? Ya no le confías. Y si no la conoces, te vas a cuidar de los que son como ellos. Por eso es que cuando vamos por la calle y vemos una persona de repente mal vestida así, ya de repente nos entra miedo. No porque él nos robó en particular, sino porque de repente la persona parecida a él, con un estilo de vida parecido al de él,
nos robó. Y eso no se arregla simplemente con devolver lo que se ha robado. No se arregla, hermano. Nosotros tenemos que entender que el robo rompe nuestras relaciones. Hemos escuchado de los escándalos de corrupción de los políticos. ¿Confías ahora tú en esos políticos que están condenando por corrupción? Hermano, de verdad espero que no vuelvas a votar por ellos, por el amor de Dios. Yo de verdad espero que no vuelvas a votar por ellos. Ya ellos han demostrado que no han podido. No vale la pena volverles a dar el poder. No vale la pena. Ellos han defraudado. Pero lo mismo sucede con nosotros. Cuando tú tomas algo que no te pertenece, estás rompiendo las relaciones que tienes con los demás. ¿Cuántos padres están con el corazón dolido por sus hijos porque les descubrieron robando? ¿O cuántos de nosotros llevamos una vergüenza en nuestro corazón porque nuestro papá o alguien nos agarró robando? ¿Sabe? El robo es pecado porque el robo no reconoce la soberanía de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 7 que Dios es el dador de todas las cosas. Dios es el que le da a los hombres todo lo que tienen. Y si le dio a ese lo que él tiene y tú se lo robas, es porque tú estás queriendo tener lo que él tiene y por tanto no te sometes a lo que Dios quiere para ti. Tú quieres lo que otro tiene y no te sometes a Dios. Así que este mandamiento implica que Dios reconoce que hay un derecho a la propiedad privada. Usted se acordará de aquel famoso episodio en el libro de los Hechos, el capítulo 5, cuando Ananías y Zafira vendieron una propiedad que ellos tenían y la trajeron el dinero a los apóstoles y le dijeron, aquí está el 100% de la venta. Pero en realidad no era el 100% de la venta, habían sustraído una parte para ellos. Y Pedro les reclama, inspirado por el Espíritu Santo. Pedro les dice, ¿por qué llenó Satanás el corazón para que mintiesen al Espíritu Santo y sustrajesen del precio de la heredad, reteniéndola? No te quedaba a ti, en otras palabras, a final de cuentas, ¿no era tuyo? Hermano, Dios reconoce que nosotros tenemos derecho a tener posesiones y que esas posesiones son mías y que nadie más tiene por qué tocarlas. Para los que les encanta robarse la ropa del hermano. Las posesiones de tu hermano son de quién. No vaya a ser que alguno de nosotros saque el polo de su hermano. Las posesiones de tu hermano, ¿de quién son? De tu hermano. Nuestra sociedad no considera robo cuando son cositas pequeñas. Yo me acuerdo que estando yo en el colegio, estaba niño, tendría quizás unos 8 años, la cafetería de mi colegio se llenaba, pero imagínense lo que era un colegio como de 500 niños, 600 niños quizás. Y todos salen al recreo y hay una única cafetería para todos. Imagínense lo que es eso. Uno tenía que meterse para llegar al mostrador, uno tenía que literalmente ser submarinista y meterse a la fuerza hasta que llegaras. Pues no sé en qué momento yo llevaba mi monedita, me había metido y la había puesto en el mostrador y mientras le estaba diciendo, estaba tratando de llamar a la señora, alguien se llevó mi dinerito. Solución,
habían puesto unos caramelos de otro niño al costado, yo los agarré y me los guardé y me fui. Eso se llama robo. No, pero pastor, tiene razón porque te robaron el dinero. Espérate ahí, Robin Hood. No hay justificación para el robo. No lo hay. Nada de que yo le robo a los ricos para darle a los pobres. No, entonces mejor ponte a trabajar, gana tu dinero y regálaselo a los pobres. Alguien puso esta semana en Facebook algo que me encantó. Alguien decía, no romanticemos el pensamiento de que yo robé por necesidad, por mis hijos, por mi familia. No, el que tiene necesidad sale temprano a trabajar. No roba. No roba. Hermano, no hay justificación. Delante de Dios no importa si tú te robaste un caramelito o te robaste 1,000,000 de soles. Es robo y eso es violación a este mandamiento. Pero este mandamiento también me llama a algo positivo. El robo es quitarle a los demás sus bienes. Pero ¿sabes lo que también implica este mandamiento? Que yo estoy en la obligación de más bien utilizar los bienes de los demás, siempre y cuando me den permiso, pero para el bienestar y desarrollo de esa persona, para que esa persona crezca y esté mejor. Nosotros tenemos acceso a los bienes de los demás. Usted ahorita está utilizando un bien que no es suyo. ¿Dónde está sentado? Pero si tú te pones a ponerle chicles abajo de la silla, o tú estás en la mesa rayando la mesa, o tú estás en el baño y estás desperdiciando el agua, tomando papel higiénico, o no sé, haciendo cualquier cosa con los bienes que no te corresponden y no los estás utilizando bien, tú estás robando. Tú estás robando. Hay un libro que se llama Fundamentos de la Fe, de J.M. Boyce. Y este libro tenía un párrafo que a mí me encantó y quiero leérselos literalmente, porque tiene muchas ilustraciones de lo que implica violar el 8º mandamiento. Escucha bien. Estamos hurtándole a Dios. ¿A Dios se le puede robar? Escucha. Estamos hurtándole a Dios cuando no le adoramos como deberíamos, para los que llegan tarde a la alabanza. O cuando colocamos nuestros intereses antes que los suyos. Estamos hurtándole cuando dedicamos nuestro tiempo para nuestra gratificación personal y no para compartir con otros el evangelio de la gracia. Hurtamos a nuestro empleador, a tu jefe, cuando no trabajamos como somos capaces de hacerlo. Para estos que si les pagan poquito, trabajan poquito, y si les pagan mucho, trabajan mucho, eso se llama robo. Cuando tú no trabajas en toda tu capacidad, es robo. O cuando nos tomamos recreos más largos, o cuando nos retiramos antes de la hora de salida. Le hurtamos cuando malgastamos la materia prima, a ti que te encanta traerte las hojas de la oficina, con la que estamos trabajando, o cuando utilizamos su teléfono para mantener extensas conversaciones personales en lugar de cumplir con nuestras tareas asignadas. Y yo lo actualizaría ahora. Y cuando utilizas el WhatsApp largamente y no haces tu trabajo. Estamos hurtando si como comerciantes cobramos demasiado por nuestros productos o intentamos hacer un negocio redondo en un campo lucrativo. Esos negocios de invierte 100 soles y se te devuelven 10,000 soles, eso es un intento de robo. Porque lo que te está ganando es la codicia en tu corazón, eso no es trabajo honesto. Estamos hurtando cuando vendemos un producto de calidad inferior como si fuera uno de alta calidad. Eso es robo. Le hurtamos a nuestros empleados cuando los hacemos trabajar
en un ambiente perjudicial para la salud, o cuando no les pagamos un salario digno que les garantice una calidad de vida saludable y adecuada. Estamos hurtando cuando no administramos correctamente el dinero de otros. Estamos hurtando cuando tomamos un préstamo y luego no lo saldamos a la fecha acordada o no lo pagamos. Nos robamos a nosotros mismos cuando malgastamos los recursos, ya sea el tiempo, los talentos o el dinero. Estamos hurtando cuando gozamos de nuestros bienes materiales mientras otros deben llevar una existencia de extrema necesidad, sin alimento, sin ropa, vivienda o cuidados médicos. Estamos hurtando cuando nos volvemos tan mezquinos que acumulamos. Hurtar, robar, es cuando tú mal usas los bienes de esta tierra. Cualquier tipo de mal uso, ya sea de tus bienes, de tu tiempo, de tu dinero, de tu misma persona, es una violación a el mandamiento de no robarás. Claro, nosotros estamos picones porque vemos en el gobierno que fulano de tal se llevó 3 palos verdes y el otro 80 millones y por aquí, por allá, y nos hierve la sangre y decimos, ¿cómo es posible que hayan tantos corruptos? Pero si a ti te han venido a cortar la luz y tú has pagado 10, 20 soles para que no te la corten, o si te han detenido un policía para ponerte una multa y tú le has dado tus 10, 20 solcitos para que no te la ponga, o si tú teniendo que pagar impuestos has declarado en cero para no hacerlo, eso se llama robo. Eso se llama robo. Hermanos, la pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué debo hacer yo si estoy violando el 8º mandamiento? A mí me encantó la respuesta de de Zaqueo. Zaqueo, como su nombre lo dice, era un hombre que recaudaba impuestos, es como la SUNAT. Él trabajaba para la SUNAT, pero él, en lugar de cobrar, tú tenías que pagar 100 soles, él no te cobraba 100, te cobraba 200, porque 100 eran para él y 100 para el Estado. Y Zaqueo ya tenía su buena casa amueblada, ya tenía sus graneros llenos, él ya tenía su vida hecha y realizada. Un día se encuentra con Jesús. Jesús va a su casa. Y este hombre en arrepentimiento le dice, Señor, si yo he robado, si he violado el 8º mandamiento, no le voy a devolver a la gente lo que le robé, se lo voy a devolver 4 veces lo que le robé. Si te robé 100 soles para mostrarte mi arrepentimiento, te voy a devolver 400. Uy, yo hubiera creído que Zaqueo me robe. No estoy diciendo, hermano, que la medida es que el que roba tiene que devolver 4 veces más. No, porque incluso vamos a ver que en la ley se establecía que lo que había que aumentarle era el 20%, no el 400%. Pero lo que quiero mostrar es, el que de verdad está arrepentido, cambia. Trata de hacer restitución, que es un tema que vamos a estar tocando las próximas semanas. Restitución por el daño hecho, eso es parte de la ley de Dios. Pero no se conforma solamente con hacerlo, con restituir, sino que busca cambiar su conducta. Un día estos estaba leyendo en las noticias, bueno, no eran noticias peruanas, eran noticias de México, pero estaban criticando esta actitud que tienen las tarjetas de crédito, los bancos, que cobraban, no me acuerdo si era el mantenimiento o qué, que era ilegal en ese país, y lo cobraban.
Y entonces el gobierno le ponía una multa. Pero ¿cuál era el chiste? Que la multa siempre era menor a lo que ellos recaudaban cobrando. No era con respecto al mínimo, con el pago mínimo, que el pago mínimo debería estar hecho para que a lo largo del tiempo la deuda llegue a cero. Ellos no, ellos vivazos hacían que el pago mínimo, la deuda nunca se bajara. Entonces tú podías pagar el mínimo durante años y años y años y siempre ibas a deber. Y entonces el gobierno les imponía una multa, pero esa multa era más pequeña a lo que ellos ganaban haciendo esto. Y entonces ellos pagaban la multa, pero igual tenían ganancia. Hermano, no se trata simplemente que tú pagues la multa y sigas haciéndolo. Se trata de que cambies. Recuerda esto: amarás a tu prójimo, complételo, como a ti mismo. ¿A ti te gusta que te roben? ¿A ti te gusta que te vean la cara de tonto? No robes, no robes. Terminemos entonces, hermanos, repasando los 10 mandamientos. ¿Ok? Ya tenemos 8 de los 10. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imágenes. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio, no adulterarás. Octavo mandamiento: no robarás, no cometerás, no hurtarás, como dice nuestra versión. Póngase de pie, hermanos, y vamos a orar. Le invito para que usted pueda confesar sus pecados delante de Dios. Si el deseo que tengo, hermanos, en sí mismo, no es que salgamos diciendo, yo los he guardado todos, porque ciertamente los hemos violado.